Presentamos, Lecciones de Escuela Sabática 2024. Cuarto trimestre. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 3, la historia de fondo, el prólogo. Dale me gusta, comparte el repaso de la lección y haz tu comentario de la escuela sabática. Más que en ningún otro lugar de las Escrituras, el Evangelio de Juan proclama con audacia, claridad y poder la verdad de que Jesús es Dios. Como Dios eterno, Jesús precede a la creación y a la eternidad misma. El discípulo amado profundiza en el tema de la divinidad de Jesús para iluminar la verdad cósmica de que el Verbo se hizo carne. Así como Moisés inicia el Antiguo Testamento afirmando la verdad de la creación, Juan hace la misma proclamación en el Nuevo Testamento. De esta manera, el tema de la creación y de su creador, el Verbo, que es Dios, une ambos testamentos. Al cimentar su evangelio en la creación desde el principio, Juan proporciona un ancla teológica para todas las discusiones posteriores. Para Juan, el tema de Jesús como creador era vital, porque Satanás, el gran engañador, odiaba la verdad acerca de la divinidad de Cristo y de su igualdad con Dios. Hacia fines del primer siglo de nuestra era, oscuras herejías penetraron sutilmente en la Iglesia. Los gnósticos cuestionaron la realidad de la divinidad de Jesús, sembrando la duda acerca de la encarnación. Este peligroso fenómeno se produjo aproximadamente 3 décadas después de la redacción de los Evangelios sinópticos. En consecuencia, produjo desánimo entre los creyentes y afectó su espiritualidad. En el principio, el Logos divino. Lee Juan 1:1 al 5. ¿Qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación, en el principio, Génesis 1:1. El Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. A continuación, Juan declara, y el Verbo estaba con Dios. En Juan 1:18, el evangelista afirma que Dios el Hijo está en el seno del Padre. Sea cual fuere el significado de esas palabras, una cosa es segura, Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice, y el Verbo era Dios. Pero, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido, el, pero no el indefinido, uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido, el, en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. En la frase el Verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el Verbo estaba con el Padre. En la frase y el Verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que, en este contexto, señala las características de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo divino de Dios, la segunda persona de la deidad. El apóstol corrobora esto en Juan 1:3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria, Elena de White, el deseado de todas las gentes, página 11. ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera, de alguna manera, un mero ser creado? Si Jesús fue un mero ser creado, entonces estamos perdidos. No es posible un ser creado, redimir o salvar a otro ser creado. Si eso hubiese sido posible, algún ángel, en vez de Jesús, hubiese venido a morir por la raza humana. Porque solo el creador de la vida, podía dar vida a sus criaturas. Prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. Lee Juan 1:1 al 3 y 14. ¿Qué hizo Jesús, Dios mismo, y por qué es esta verdad la más importante que podamos conocer? Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús ni con su papel de Mesías, Cristo, sino con el término logos. En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón en sí mismas. Además, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido la realidad en 2 ámbitos, o esferas, la celestial e inmutable, donde existe la perfección absoluta, y la terrenal, perecedera y cambiante, una representación muy imperfecta de la de arriba, donde quiera que ésta supuestamente existiera. Algunas filosofías identificaron el logos como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Juan utiliza el término de una manera completamente diferente.
Sostiene que la verdad, el logos, no es un concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Para Juan, el logos es la palabra de Dios. Y, lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical, Dios se hizo uno de nosotros. ¿Recuerdas cómo respondió el Señor cuando Felipe le pidió que le revelara al Padre? Jesús le dijo, ¿tanto hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. Juan 14:9. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Cuando Cristo se hizo carne a nuestra semejanza, no igualdad. Su humanidad ocultó su divinidad. Pero siendo plenamente Dios. En efecto se hizo semejante a nosotros para simpatizar con nosotros. En Juan 1:14, el adjetivo preciso que describe a Jesús es la palabra griega monógenes, traducida como unigénito, que literalmente significa único. Esta unicidad o singularidad es tan trascendental e indispensable que de ella depende nuestra salvación. La palabra engendrado en Juan 1:14 y 18, se ha aplicado erróneamente a lo largo de la historia del cristianismo. De maneras que la Biblia nunca pretendió decir que en tal sentido el Hijo fue engendrado o traído a la existencia por el Padre, en algún momento indefinido y distante, antes que algo fuera creado. Juan afirma sin ninguna vacilación que Jesús era Dios y estaba con Dios desde la eternidad. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Juan 1:3. Y Él mismo afirmó, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. En el Evangelio de Juan, el Logos representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. No fue una apariencia, fue un ser humano literal. De carne y hueso, que caminó por las calles de este mundo, tuvo hambre, tuvo sed, trabajaba intensamente, oraba, madrugaba, que fue tentado, que sufrió siendo inocente. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. En Juan 1:14, el apóstol indica que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida, habitó significa colocar una tienda de campaña. Juan alude a Éxodo 25:8, donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que toda persona pudiera entrar en contacto con Él. Medita en las implicaciones de lo que Juan ha escrito aquí. Dios mismo, el Creador, se convirtió en un ser humano, uno de nosotros, y vivió aquí, entre nosotros. En otras palabras, se puso tus zapatos y mis zapatos. ¿Qué nos dice esto sobre la realidad del amor de Dios por la humanidad? ¿Por qué debería reconfortarnos tanto esta asombrosa verdad? El prólogo, Juan 1:1 al 18, describe no solo quién es Jesucristo, el Verbo, Logos, sino también cómo se relacionaba con Él la gente del mundo. En Juan 1:9, se le llama la luz verdadera, que ilumina a toda persona que viene al mundo. Esa luz ilumina el mundo, haciéndolo comprensible. Como dice C.S. Lewis, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Además, observa las implicaciones de lo que dice Juan 1:9. La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Al contrario, los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o rechaza a Jesús. La triste letanía es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y muchos no lo recibieron como Mesías. En Romanos 9 al 11, Pablo trata el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptarán a Jesús como su Mesías. De hecho, advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Romanos 11:24. De manera similar, Juan dice que todos los que reciban a Jesús como su Salvador se convertirán en hijos de Dios. Esto sucede al creer en su nombre, ver Juan 1:12, 13. He aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. En Juan 20:31, el apóstol presenta por qué escribió, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. Así, la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos.
Este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. ¿Cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? En este momento puedes tener la seguridad de que eres hijo de Dios, gracias a Jesús. Temas que reaparecen, creer o no creer. Lee Juan 3:16 al 21, 9:35 al 41, y 12:36 al 46. ¿De qué manera repiten estos textos el tema de la antítesis creer o no creer que aparece en el prólogo? En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos, los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no creer. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento, creyeron. En el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000, e incluso uno de los discípulos, Judas. Es interesante que la palabra, el sustantivo, fe o creencia, del griego pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, pisteo, aparece 98 veces, en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Es decir, no solamente creo esto o aquello, sino que también vivo lo que profeso creer. El Evangelio no es una teoría que me enseñaron en la universidad o en la escuela laica. El Evangelio es ser amigo de Jesús. Como sabemos, el diablo también cree en Dios, ver Santiago 2:19. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes, o quienes llegan a creer, tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina. Y, por la fe, creyendo, se convierten en hijos de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe sus viejas tradiciones y no cumple sus expectativas. Lo juzgan en lugar de dejar que su luz los mida y los juzgue. Esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos, que idealmente, como guías espirituales de la nación, deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. ¿De qué manera vives tu fe en Jesús, o es lo que sientes hacia Jesús un mero sentimiento intelectual? Lee Juan 17:1 al 5. ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti? El estudio de hoy se centra en el argumento divino, cósmico, que también se encuentra en Juan. El prólogo comienza con ese relato cósmico. Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios, el Creador del universo. Una vez más, todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, lo hizo solo a través de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él, Juan 1:3. En Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su muerte, comparar con Juan 2:4, 7:30, 8:20, 12:23 al 27, 13:1, 16:32 y 17:1. La cruz es su hora de gloria. Esta idea es bastante paradójica porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano. Este increíble contraste, Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. En el plano humano, Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado y débil que clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en Mateo y Marcos, Mateo 27:46, Marcos 15:34. Pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y Juan, Lucas 23:32 al 47, Juan 19:25 al 30, como un lugar de salvación, de misericordia, donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. ¡Qué ironía! La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza, cargar con los pecados del mundo. Piensa en lo que significa que hiciera falta algo tan drástico, Dios mismo en la cruz para salvarnos del pecado. Cuando nadie más podía hacerlo, Dios se puso nuestros zapatos. Cuando aún éramos pecadores, Cristo decidió amarnos. Sin merecerlo. Oh Señor, cuán grande es tu misericordia. Gracias Jesús. Dios te bendiga.